Llega nuestro analista de cabecera en el día de hoy, martes, nuestro columnista, el ex magistrado, catedrático y uno de los mejores abogados penalistas, Raimundo Tello, con la columna del día de hoy relacionada con el fallo de la Corte Constitucional de Andrés Felipe Arias. Muy buenos días. Aldemar, apreciados vivoyentes, muy buenos días. Que el Dios de la vida siga glorificado en cada uno de vosotros, en vuestras familias. Que su gracia cobije la salud, permitiendo que estemos en condiciones óptimas. Señor director, era su tarea que estuviéramos atentos al pronunciamiento de la Corte Constitucional de cara a la tutela interpuesta por el señor Andrés Felipe Arias Leiva, una con la que procuraba que la Corte Suprema de Justicia le legitimara su derecho a impugnar la sentencia condenatoria que en su contra se profirió el 16 de julio del año 2014. La Corte Constitucional se pronunció y nos dio a conocer mediante el boletín número 64 del 21 de mayo del año 2020 que había accedido a la pretensión del ciudadano, le había concedido la tutela y en consecuencia ordenaba a la Corte Suprema de Justicia que le concediera su derecho a impugnar esa sentencia condenatoria. Coincidió con nuestra propuesta, coincidió con nuestra columna. Y eso fue posible porque, siguiendo su orientación, nuestro apego estaba a los tratados internacionales, a la constitución política, a la ley y a los desarrollos que ha tenido la impugnación de la primera sentencia, tanto en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia como en la Honorable Corte Constitucional. A la comunidad lo que debemos decirles es que estamos frente a una decisión estricta en derecho y que se apega a lo que han sido normatividades acogidas e internas en nuestro país. Así, tenemos que decirle a nuestra comunidad que somos suscriptores del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o Pacto de Nueva York, que fuera suscrito en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, pacto que nosotros decidimos aceptar mediante la Ley 74 de 1968, ley que difirió la vigencia del citado pacto al 23 de marzo de 1976. Ese pacto, en la parte 3, artículo 14, numeral quinto, da el derecho a impugnar la sentencia condenatoria. No hace distinción. En igual sentido, somos suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, suscrito el 22 de noviembre de 1969, incorporado por nosotros mediante la Ley 16 de 1972, vigente en Colombia a partir del 18 de junio de 1978. Ese pacto, en su artículo 8, numeral 2, literal H, ratifica el derecho a impugnar la sentencia condenatoria sin hacer distinción a qué autoridad emitió esa sentencia. La idea es que un tribunal superior o unos jueces distintos a aquellos que emitieron el fallo de condena, en segunda instancia evalúen la situación. Quiero destacar lo anterior, las fechas de vigencia, 23 de marzo de 1976 y 18 de junio de 1978, para indicar que hay una sala de la Corte Suprema de Justicia que ha estado conforme con el pensamiento de la Corte Constitucional, que ha estado tomando decisiones con las que le ha ordenado a la Sala de Casación Penal
revisar sentencias que se han proferido condenatorias, especialmente sentencias de segunda instancia y, en uno de los casos, tratándose de un congresista, hasta de una sentencia de primera instancia. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dicho siempre que cuando se trate de una primera sentencia, no importándose si la profiere la Sala de Casación Penal en única instancia o si la profiere un tribunal en segunda instancia como primera condena, debe admitirse el recurso de apelación. La sentencia más reciente, lo decíamos, es del 30 de enero del año 2020. Radicación 2019, raya 04174, raya 00. En esta providencia importante de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, miren lo que se dijo en el punto 5.3. Entonces, es evidente que el derecho a la doble conformidad de la condena penal está vigente en nuestro ordenamiento jurídico penal. Se reitera desde 1976. Luego, la circunstancia de que esa prerrogativa se haya vulnerado en todos los procesos en que los enjuiciados no tuvieron la posibilidad de impugnar la primera condena penal que, por tanto, cobró ejecutoria en esas condiciones, no es una causal eximente de la obligación del Estado de garantizarla. Es una situación agravatoria de su incapacidad de brindar a los procesados penales las garantías mínimas reconocidas por los instrumentos internacionales adoptados por nuestro ordenamiento interno desde hace más de 4 décadas. La posición de una sala de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, es que ese derecho está vigente desde el año 1976. Recordemos que la Corte Constitucional, al decidir el caso de Arias, lo restringió a el mes de enero del año 2016 hacia acá, es decir, hasta los años que nos corren. Por manera que esta información que le entregamos a la comunidad tiene como propósito fundamentalmente decirles que esta no es una decisión, la de la Corte Constitucional concediendo el recurso a Arias, una decisión que se emite para su exclusivo interés, para su exclusivo propósito, por su especial connotación. No, es un acatamiento a tratados internacionales. Y ya ese pensamiento venía desde hace mucho perfilándose en la Corte Constitucional. La sentencia C-792 del 29 de octubre del año 2014, si bien se refirió a las normas que regulaban la segunda instancia en la Ley 906 del año 2004, declarándolas inconstitucionales por omisión cuando impedían interponer recurso de apelación contra la primera sentencia, se dijo posteriormente por la Corte Constitucional con sentencias como la SU 215 de abril 28 de 2016, SU 217 del 21 de mayo de 2019, SU 373 del 15 de agosto del año 2019, se dijo también aplicaba para la Ley 600 de 2000, trámite que es el que se adelanta regularmente para los congresistas en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, sin solución de continuidad y desde hace mucho tiempo, la Corte Constitucional venía perfilando, y en eso seguida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que se tenía que garantizar el derecho a la sentencia condenatoria de primera instancia. Ese pensar ahora nos lleva a preguntarnos qué va a pasar con Arias, quién va a conocer de su apelación. Ante ello no hay preocupación. El propio comunicado de prensa cierra la discusión a la argumentación de que hay que crear un nuevo tribunal. Dice el numeral tercero de la parte que resuelve: esta sentencia debe ser cumplida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de una sala conformada por magistrados que no se hayan pronunciado previamente sobre este caso y
y con las garantías propias de un recurso integral. Pues bien, estudiando con un radicado reciente que encontráramos, el 49.044 de mayo 20 de 2020, y confrontándolo con aquel con el que se condenó a Andrés Felipe Arias, 37.462 del 16 de julio del año 2014, solo 3 magistrados actuales participaron de su condena: Patricia Salazar, Eugenio Fernández, Eider Patiño, que serán los únicos que no podrán participar de la apelación. Quedan los magistrados Gerson Saavedra Castro, José Francisco Acuña Vizcaya, Luis Antonio Hernández Barbosa, Jaime Humberto Moreno Acero, Fabio Spitia Garzón y Hugo Quintero Bernate, 6 magistrados habilitados para conocer de la impugnación, para conocer de la apelación. Se ha rescatado a plenitud el artículo 29, inciso cuarto de nuestra Constitución, que permite impugnar la sentencia condenatoria. Se ha dado primacía al artículo 93 de la Constitución, que por bloque de constitucionalidad hace propios de nuestro ordenamiento los tratados internacionales citados. Y se ha hecho la justicia debida, en la medida en que el término de prescripción no corre desde julio 16 del año 2014 a la fecha que habría afectado gravemente el caso. Si se aplica la tradición, ese término podrá correr a partir de que le asignen el caso a un magistrado de la sala penal. Si se aplica con literalidad del fallo, no hay lugar a que se corra término en atención a que esa decisión quedó en firme con normatividad que la regía en el momento. Comunidad, sin distingos, sin tomar posturas, apegados a la Constitución y a la ley, se ha hecho la justicia debida y se ha garantizado el ejercicio del derecho del condenado a impugnar la sentencia. A usted, Aldemar, un abrazo inmenso, que Dios se siga glorificando en su vida. A los vivoyentes, que nos sigan acompañando en estos ejercicios, guiados única y exclusivamente por el rescate de la Constitución y la ley. Que Dios nos bendiga y se siga glorificando en nuestra salud. Amén y amén. Amén, abogado Raimundo Tello. Andrés Felipe Arias, pues, 6 magistrados de la actual Sala de Casación Penal podrán conocer la impugnación. Muy amable, abogado Raimundo Antonio Tello.